La lealtad es una alucinación colectiva, un sedante que las mentes débiles se administran para poder dormir por la noche en un mundo que, por naturaleza, es depredador. Bienvenidos a Dominio Oculto. Hoy no vamos a hablar de moral, ni de ética, ni de esos lazos sagrados que los poetas juran que son inquebrantables. Vamos a hablar de la arquitectura del colapso humano. Vamos a hablar de la traición, no como una tragedia inesperada, sino como una inevitabilidad estadística que tú, por negligencia o por romanticismo, te has negado a ver. Si estás aquí es porque sospechas, y la sospecha es el primer síntoma de la lucidez. En los pasillos del poder, en las juntas directivas e incluso en las mesas de café donde compartes confidencias con aquellos que llamas amigos, se está gestando un movimiento. Alguien está calculando tu valor de mercado y comparándolo con el beneficio de tu caída. La pregunta no es si te van a traicionar, sino cuándo lo harán y si tendrás la frialdad necesaria para aplastar esa intención antes de que el puñal toque tu espalda. Niccolò Machiavelli, el hombre que desnudó el alma del Estado, no veía a los amigos como refugios, sino como vulnerabilidades logísticas. Para el florentino, un amigo es simplemente un aliado cuyo precio aún no ha sido pagado por tu enemigo. Entiende esto desde el primer segundo. La traición requiere proximidad. Nadie es traicionado por un enemigo. El enemigo te ataca, te desafía, te enfrenta. Eso es honesto. El traidor, en cambio, necesita tu permiso para destruirte. Necesita que le abras la puerta, que le expliques tus miedos, que le muestres dónde guardas el oro y dónde escondes las cicatrices. La mayoría de las personas operan bajo lo que llamamos el sesgo de familiaridad. Creen que el tiempo compartido equivale a seguridad acumulada. Maquiavelo nos advierte que es exactamente lo contrario. El tiempo es el laboratorio donde el resentimiento y la envidia se destilan hasta convertirse en veneno. Mira a tu alrededor, ese colaborador que siempre asiente a tus ideas, ese amigo de la infancia que celebra tus éxitos con una sonrisa que no llega a sus ojos, esa pareja que conoce tus puntos ciegos. No son necesariamente tus protectores, son los custodios de tu información más sensible. En la filosofía política realista, la amistad es una transacción de utilidades. Mientras seas útil, eres amado. En el momento en que tu utilidad decrece o tu existencia estorba el ascenso del otro, la amistad se disuelve como sal en el agua, revelando la estructura ósea de la ambición pura. Maquiavelo no era un hombre malvado, era un hombre despierto. Su doctrina de la sospecha no nace de la paranoia, sino de la observación de la naturaleza humana. El ser humano es, por definición, inconstante, voluble y profundamente egoísta. Si basas tu seguridad en la bondad ajena, estás construyendo un imperio sobre arena movediza. La verdadera táctica para aplastar a los falsos amigos comienza con una auditoría implacable de tus vínculos. Debes aprender a leer el lenguaje corporal de la traición latente. El traidor no suele mostrarse agresivo, se muestra excesivamente solícito. El exceso de halago es la primera señal de alarma. Cuando alguien te otorga más reconocimiento del que tu acción amerita, está intentando bajar tus defensas. Está creando una deuda emocional ficticia para que, cuando llegue el momento de golpearte, tú estés demasiado ocupado sintiéndote agradecido como para reaccionar. Observa las microexpresiones, el desprecio que reluce por una fracción de segundo cuando mencionas un logro, la forma en que desvían la mirada cuando se habla de lealtad a largo plazo. Maquiavelo decía que es mucho más seguro ser temido que ser amado, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse. Pero el temor se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona nunca. Aplicado a tu círculo íntimo, esto significa que nadie debe sentirse tan cómodo contigo como para creer que tu destrucción no tendrá un costo catastrófico para ellos. La familiaridad engendra desprecio, y el desprecio es el precursor de la traición. Para entender cómo se aplasta a un falso amigo, debemos mirar al maestro de las sombras, César Borgia, el hombre que inspiró a Maquiavelo. Imagina la escena. Borgia tenía aliados, capitanes de guerra que habían luchado a su lado, hombres como Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo. Estos hombres no eran desconocidos, eran sus amigos de armas. Sin embargo, empezaron a conspirar en secreto.
Sentían que Borgia se volvía demasiado poderoso y que sus propios intereses estarían mejor servidos si lo eliminaban. Borgia, dotado de esa premonición maquiavélica que separa a los reyes de los cadáveres, se enteró de la conspiración. Un hombre común se habría indignado, habría reclamado, habría buscado una explicación emocional. Borgia no hizo nada de eso. El realismo político dicta que si revelas que sabes que te van a traicionar antes de estar listo para actuar, solo aceleras tu propia muerte. Borgia fingió ignorancia, más aún fingió debilidad, les hizo creer que los necesitaba más que nunca. Los invitó a una reunión de reconciliación en Sinigaglia. Les ofreció términos generosos, les habló de futuro y de gloria compartida. Los falsos amigos, cegados por su propia codicia y por la aparente ingenuidad de Borgia, acudieron a la cita. Bajaron la guardia. Al entrar en el palacio, no encontraron una mesa de negociación, sino un corredor de verdugos. Borgia los hizo estrangular a todos en una sola noche. No hubo juicio, no hubo drama, solo la eliminación quirúrgica de una amenaza que se disfrazaba de alianza. Este es el nivel de frialdad que el poder exige. No se trata de odio. El odio es una emoción, y las emociones nublan el juicio. Se trata de higiene estratégica. Si un órgano está gangrenado, lo cortas para salvar el cuerpo. Si un amigo ha cruzado la línea mental hacia la traición, ya no es un amigo. Es un residuo que debe ser gestionado. ¿Por qué traicionan los amigos? La respuesta corta es la envidia proyectada. Tu éxito es un espejo que les devuelve la imagen de su propia mediocridad. Al principio se contentan con estar cerca de tu luz, pero pronto empiezan a resentir que la luz sea tuya y no de ellos. El traidor no se ve a sí mismo como un villano. En su narrativa interna, él es la víctima que finalmente se hace justicia. Se convence de que tú no mereces lo que tienes, de que eres arrogante, de que lo has ignorado. Esta racionalización es lo que les permite dormir después de venderte. La táctica maquiavélica para identificar esto es la prueba de la información falsa. Alimenta a tu círculo con pequeñas piezas de información confidencial, pero ficticia. Si esa información llega a oídos externos, habrás localizado el punto de fuga sin haber arriesgado nada real. Es una técnica de marcado radiactivo. El que lleva la información falsa al enemigo es el que ya ha procesado tu caída en su mente. En este punto de nuestra disección del poder, es vital que comprendas que el aislamiento no es la solución, sino la maestría en la selección. Si decides cerrar todas tus puertas, te volverás irrelevante. El poder requiere red, pero la red debe estar electrificada. Antes de profundizar en el manual táctico para neutralizar a estos sujetos, es imperativo que blindes tu capacidad de análisis. Si valoras esta perspectiva cruda de la realidad, suscríbete a Dominio Oculto y activa las notificaciones. Aquí no venimos a consolarte, venimos a armarte para la guerra que ya estás librando, lo sepas o no. Una vez identificado el falso amigo, el error fatal es la confrontación directa. La confrontación es ruidosa, deja huellas y obliga al traidor a defenderse, lo que puede resultar en un daño colateral para ti. La táctica de Maquiavelo es la asfixia silenciosa. Primero, la retirada de la sustancia. No cortes la relación de golpe. Eso alerta a la presa. En lugar de eso, mantén la cáscara de la amistad mientras vacías el contenido. Deja de compartir planes, deja de dar acceso a tus recursos, deja de mostrar tu vulnerabilidad. Conviértete en un espejo. Devuelve lo que te dan, pero no ofrezcas nada nuevo. El traidor notará un cambio, pero no podrá señalarlo sin parecer paranoico. Segundo, la triangulación de la dependencia. Haz que el falso amigo dependa de ti para algo que solo tú puedes proveer, mientras tú eliminas cualquier dependencia que tengas hacia él. En el momento en que él cree que tiene el control, es cuando tú tienes el interruptor. El poder real es la capacidad de retirarse de una mesa de negociación sin que te importe el resultado, mientras que la otra parte pierde todo si tú te levantas. Tercero, la creación de un escenario de exposición. Maquiavelo sugiere que a veces es útil permitir que el traidor ejecute una parte de su plan en un entorno controlado donde el daño sea nulo para ti, pero la evidencia de su deslealtad sea pública para los demás aliados. Esto destruye su reputación y lo invalida como amenaza futura sin que tú hayas tenido que disparar una sola bala. La reputación es el escudo del hombre. Una vez que la manchas con la marca de la traición, nadie volverá a confiar en él, convirtiéndolo en un paria político. Muchos preguntan, ¿se puede vivir así? ¿Se puede ser feliz sospechando de cada mano que estrechas?
La respuesta de Maquiavelo es que la felicidad es una preocupación para los súbditos. La seguridad y la permanencia son las preocupaciones de los soberanos. Hay un costo emocional, por supuesto, es el peso de la corona, sea esta un imperio o simplemente el control sobre tu propia vida. La soledad del que ve la verdad es el precio de no ser devorado por la mentira de los demás. El realismo político te quita la venda de los ojos, pero te deja en un mundo frío. Sin embargo, es preferible el frío de la realidad que el calor de una pira funeraria construida por tus amigos. La diferencia entre un líder y una víctima es la capacidad de procesar la decepción antes de que ocurra. Si esperas que la gente sea buena, te decepcionarás. Si esperas que la gente actúe según su propio interés, nunca te sorprenderás. Maquiavelo analiza en El Príncipe que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto nos enseña que el vínculo más fuerte no es el afecto, sino el interés compartido. Si quieres mantener a tus amigos leales, no les pidas que te quieran. Haz que su éxito sea inseparable del tuyo. Cuando su prosperidad depende de tu estabilidad, se convertirán en tus guardianes más feroces, no por lealtad a ti, sino por amor a sí mismos. Esa es la única lealtad en la que puedes confiar. El falso amigo es aquel que cree que puede prosperar más sobre tus cenizas que a tu sombra. Tu trabajo es demostrarle, matemáticamente, que tu caída es su ruina. Esto requiere un manejo magistral de la información y de los incentivos. Debes ser el sol de tu propio sistema. Si tú te apagas, ellos se congelan. Estamos llegando a la médula de esta estrategia. Si sientes que este conocimiento está cambiando la forma en que ves a quienes te rodean, es porque finalmente estás despertando. Asegúrate de suscribirte a Dominio Oculto ahora mismo. El mundo es un tablero de ajedrez y los que no conocen las reglas son simplemente piezas que se sacrifican. No permitas que tu historia sea escrita por la mano de otro. Cuando Maquiavelo habla de aplastar, no siempre se refiere a la eliminación física, que en nuestro contexto contemporáneo sería ilegal y burda. Se refiere a la aniquilación de la capacidad de daño. Aplastar a un falso amigo es quitarle el oxígeno social. Es rodearlo de una red de información que lo deje aislado. Es minar su credibilidad de manera que sus palabras contra ti parezcan los delirios de un despechado. La táctica definitiva es la inversión de la carga de la prueba. Si sospechas de un amigo, colócalo en una posición donde deba demostrar su lealtad a un costo personal para él. El verdadero amigo pagará el precio. El traidor dudará. En esa duda, tienes tu respuesta. No necesitas más pruebas. En el mundo de Maquiavelo, la duda es una sentencia de muerte para la confianza. No esperes a la confirmación total, porque la confirmación total suele llegar cuando ya no tienes poder para responder. La traición es una profecía que se cumple a sí misma si no se interviene. El proceso es siempre el mismo. Primero, la familiaridad excesiva. Segundo, el descubrimiento de tus debilidades. Tercero, la comparación envidiosa. Cuarto, la búsqueda de un nuevo aliado más poderoso. Y finalmente, el golpe. La mayoría de la gente se queda atrapada en la fase 1 o 2, disfrutando de la calidez de la compañía. El estratega maquiavélico observa la fase 3 y prepara la trampa en la fase 4. Recuerda, no hay nada más peligroso que un enemigo que una vez fue amigo. Conoce tus secretos, conoce tus ritmos, conoce tu psicología. Por eso el castigo para el falso amigo debe ser ejemplar, no por crueldad, sino por pedagogía. Los demás miembros de tu círculo deben observar que la deslealtad es el negocio más ruinoso que pueden emprender. Al final, la táctica de Maquiavelo para aplastar falsos amigos se reduce a una sola verdad incómoda. Tú eres tu único aliado permanente. Todos los demás son variables en una ecuación de poder que cambia constantemente. Esto no significa que debas vivir en un búnker, sino que debes ser el arquitecto de tus relaciones, no el huésped de las ajenas. La traición es el impuesto que pagas por el éxito. Si nadie intenta traicionarte, es que no tienes nada que valga la pena quitarte. Celebra la traición como una señal de tu ascenso, pero aplástala con la eficiencia de un verdugo que no siente ni odio ni placer, solo la satisfacción del trabajo bien hecho. Hasta ahora hemos analizado la superficie de la sospecha y la ejecución del contraataque, pero hay un nivel más profundo, un sótano en la psicología del poder donde la traición se convierte en una herramienta de ingeniería social. Ese sótano donde la traición se convierte en ingeniería social es el terreno de los arquitectos, no de los peones. Para Maquiavelo, el conflicto no es un error en el sistema, es el motor del sistema. Si sabes que la traición es inevitable,
Dejas de temerla y empiezas a diseñarla. Aquí es donde entra la técnica de la traición inducida. Un maestro del realismo político no espera a ser traicionado. Él elige quién lo traicionará, cuándo lo hará y sobre qué terreno baldío caerá el golpe. Al ofrecerle a un falso amigo una oportunidad de traición que parece irresistible pero que en realidad está monitorizada, recuperas la iniciativa. Le das una salida a su veneno en un frasco que tú mismo has etiquetado. Esta es la manipulación inversa en su estado más puro. Le permites al sospechoso creer que ha encontrado una grieta en tu armadura. Esa grieta es, en realidad, una zona de sacrificio. Mientras el traidor concentra todas sus energías en explotar esa falsa vulnerabilidad, tú estás consolidando tus flancos reales. Es una partida de ajedrez donde le permites al oponente capturar tu reina solo para darte cuenta de que tu reina era una pieza de madera sin valor y su rey está ahora a merced de tus torres invisibles. Para ejecutar esto, debes convertirte en un analista forense del comportamiento. La traición rara vez es un evento volcánico, es una erosión constante. Maquiavelo observaba los detalles que otros despreciaban por considerarlos emocionales. Analiza la economía del elogio de tu círculo. El falso amigo utiliza el elogio como una pantalla de humo. Si notas que alguien empieza a validar tus errores, ten cuidado. Un amigo real te fustigará por una mala decisión porque su destino está ligado al tuyo. Un traidor te alentará a seguir el camino del precipicio mientras te dice que vas volando. El traidor quiere que te equivoques, porque cada uno de tus errores es un peldaño en su escalera hacia tu posición. Observa también el fenómeno de la retirada ocular. En la filosofía del poder, la mirada es el territorio de la soberanía. El que planea la caída de su señor no puede sostenerle la mirada de la misma forma que antes. Hay una chispa de cálculo, un procesamiento de datos que ocurre detrás de las pupilas. Están proyectando el después. Están imaginando cómo se verá tu oficina, tu casa o tu puesto con ellos ocupándolo. Ese brillo de posesión anticipada es la firma del traidor. Maquiavelo nos diría que en ese preciso instante el lazo ya se ha roto. Lo que queda es pura mecánica de fluidos. ¿Quién golpea primero? El realismo político nos enseña que el resentimiento es más estable que la gratitud. La gratitud es una carga. El hombre odia deber favores porque la deuda implica inferioridad. El resentimiento, en cambio, es una inversión. El falso amigo cultiva sus agravios, reales o imaginarios, para justificar su futura acción. Como estratega, debes auditar el inventario de resentimientos de tu círculo. ¿A quién has eclipsado recientemente? ¿A quién le negaste un recurso que creía merecer? Maquiavelo advierte en discursos sobre la primera década de Tito Livio que aquellos que son colocados en posiciones de gran proximidad al poder, pero no poseen el poder mismo, son los más peligrosos. Tienen la ambición del soberano, pero la mentalidad del siervo. Su cercanía les da una falsa sensación de igualdad, y esa igualdad percibida genera un desprecio profundo hacia tu autoridad real. Para aplastarlos, debes aplicar la táctica de la distancia variable, alterna entre la calidez extrema y la frialdad absoluta. Esta intermitencia desestabiliza la psique del traidor. No puede predecir tus movimientos porque no puede mapear tu estado emocional. Al romper su capacidad de predicción, anula su capacidad de planificación. Un traidor que tiene miedo de tu siguiente estado de ánimo es un traidor que pospone su golpe. Un traidor no actúa solo, necesita una red de validación o un cómplice externo. La táctica maquiavélica para neutralizarlos antes de que ejecuten su plan es el envenenamiento del pozo social. Debes, de manera sutil y sin que parezca un ataque directo, empezar a sembrar dudas sobre la competencia o la estabilidad del sospechoso ante terceros. No digas, es un traidor. Di, me preocupa su salud mental o parece que está bajo mucha presión y está cometiendo errores de juicio. Esto cumple dos funciones. Primero, crea un cortafuegos. Si el traidor intenta hablar mal de ti después, sus palabras serán recibidas a través del filtro de «está inestable» o «está resentido». Segundo, lo devalúa como aliado para tus enemigos. Nadie quiere contratar a un traidor que viene con una reputación de incompetencia o inestabilidad. Lo deja solo en el tablero. Y un traidor solo es simplemente un resentido inofensivo. Lo has aplastado no quitándole la vida, sino quitándole la relevancia. Llegamos al punto de no retorno.
Aplicar las tácticas de Maquiavelo para purgar tu círculo social tiene un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar: la desaparición de la inocencia. Una vez que aprendes a ver los hilos, ya no puedes disfrutar del teatro, cada abrazo se siente como una inspección de armadura, cada confidencia se siente como una filtración potencial. El costo emocional del poder es una desertificación del alma. Te conviertes en una isla de competencia rodeada por un mar de sospecha. Pero, ¿acaso no es esa la definición de la libertad real? No depender de la voluble voluntad de los demás, sino de tu propia capacidad de anticipación. Maquiavelo no buscaba la soledad, buscaba la invulnerabilidad, prefería estar solo en la cima que acompañado en la fosa común de los ingenuos. La traición de un amigo duele porque es una violación de la identidad. Creías que esa persona era una extensión de ti y descubres que es un organismo independiente con sus propios colmillos. El manual de El Príncipe te ofrece la cura para ese dolor, la deshumanización del proceso. No lo veas como mi amigo me ha fallado, velo como un activo se ha vuelto tóxico y debe ser liquidado del balance general. Esa frialdad no es maldad, es el sistema inmunológico del éxito. Cuando finalmente decides actuar, la ejecución debe ser tan limpia que no deje espacio para la venganza. Maquiavelo es claro: a los hombres hay que acariciarlos o destruirlos, pues se vengan de las injurias leves, pero de las graves no pueden. Si vas a golpear a un falso amigo, no le des una bofetada. Quítale el suelo bajo los pies. Asegúrate de que su salida de tu vida sea tan absoluta que no tenga los recursos, la reputación o la energía para intentar un contraataque. Esto crea lo que llamamos el efecto de disuasión del soberano. Los que quedan en tu círculo, los que han pasado la prueba de fuego, observan el destino del traidor. No necesitan que les expliques las reglas. Las han visto escritas en las cenizas del que intentó morder la mano que lo alimentaba. La paz en tu círculo social no vendrá de la bondad, sino del entendimiento claro de que la traición es un suicidio asistido. Estamos profundizando en las sombras finales de la táctica, donde la línea entre el protector y el depredador se borra por completo. Si has llegado hasta aquí, es porque posees la voluntad de hierro necesaria para habitar estas alturas. Pero aún queda un secreto, el más oscuro de todos: cómo convivir con el traidor que no puedes eliminar, aquel que es demasiado poderoso o demasiado necesario para ser aplastado por ahora. Ese es el abismo donde la mayoría de los hombres retroceden, pero donde el verdadero estratega maquiavélico se asienta con una calma gélida. La amistad forzada con el enemigo íntimo e intocable. Existe un tipo de falso amigo que no puedes simplemente estrangular en un callejón simbólico ni expulsar de tu círculo con un chasquido de dedos. Es aquel que posee un recurso que necesitas, el que ostenta una posición de poder que protege su cuello, o aquel cuya caída arrastraría tus propios cimientos. A este no se le aplasta con la fuerza, se le aplasta con la simetría de la destrucción. Maquiavelo entendía que el odio contenido es un combustible mucho más eficiente que el amor voluble. Si tienes a un traidor latente que es demasiado grande para fallar, tu táctica debe ser la amalgama de intereses suicidas. Debes entrelazar tus asuntos con los suyos de tal manera que cualquier movimiento que él haga para apuñalarte sea, simultáneamente, un movimiento para cortarse su propia garganta. No le pidas lealtad, dale una razón para tener pánico de tu fracaso. Convierte tu supervivencia en su única póliza de seguro de vida. En la Florencia del Renacimiento, los rehenes no siempre estaban encadenados en mazmorras. A menudo vivían en palacios rodeados de lujos, pero su libertad dependía del comportamiento de sus familias. En tu mundo, el rehén es la información o el activo que el falso amigo no sabe que has asegurado. Para manejar a un intocable, debes practicar la minería de vulnerabilidades pasivas. Mientras sonríes y compartes el vino de la falsa concordia, tus ojos deben estar escaneando sus deudas, sus secretos inconfesables, sus debilidades legales o sus ambiciones prohibidas. El objetivo no es chantajearlo de inmediato. Eso es burdo y genera una resistencia desesperada. El objetivo es la disuasión silenciosa. Él debe intuir, a través de comentarios tangenciales y parábolas calculadas, que tú sabes lo suficiente como para que una traición sea un acto de mutua aniquilación. Maquiavelo nos enseña que el equilibrio de poder no es la ausencia de conflicto, sino la parálisis del agresor ante la certeza del contragolpe. Mientras mantienes esta alianza forzada, debes iniciar un proceso de invalidez inducida. Un falso amigo que se siente poderoso es un peligro.
Un falso amigo que duda de sus propias facultades es una herramienta. Empieza a erosionar su percepción de la realidad. Cuando te traiga una información, cuestiónala con una condescendencia suave. Cuando logre un éxito, atribúyelo a la suerte o a factores externos, pero hazlo bajo el disfraz de una preocupación por su exceso de confianza. El objetivo es que el traidor empiece a depender de tu validación para sentirse seguro. Si logras que el depredador empiece a pedir permiso mental al cordero para atacar, ya has ganado. Estás reescribiendo su jerarquía psicológica. Maquiavelo decía que un príncipe debe ser capaz de ser zorra para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. En este caso, eres la zorra que le enseña al lobo falsas trampas hasta que el lobo tiene miedo de dar un paso sin consultarte. Uno de los errores más comunes de los príncipes modernos es creer que la confianza es un interruptor, o está encendido o está apagado. Para el realista político, la confianza es un gradiente de riesgo controlado. Con el falso amigo intocable, debes practicar la compartimentación radical. Dale acceso a pasillos de tu vida que parecen importantes, pero que son, en realidad, callejones sin salida. Permítele espiar secretos que tú has diseñado específicamente para ser descubiertos. Esto sacia su sed de traición y le da una falsa sensación de superioridad informativa. Mientras él cree que tiene la llave de tu caja fuerte, tú ya has cambiado la cerradura y movido el oro a una bóveda que él ni siquiera sabe que existe. La clave es mantenerlo ocupado con huesos pequeños para que no se dé cuenta de que le has quitado los dientes. Maquiavelo nunca olvidaba una ofensa, pero sabía esperar décadas para cobrarla. La purga diferida es la técnica de mantener al falso amigo cerca, utilizándolo hasta que su utilidad llegue a cero y solo entonces, cuando ya no es intocable, ejecutar el golpe final. Es una cuestión de timing existencial. Debes observar el ciclo de vida de su poder. Todos los hombres tienen un cenit y un ocaso. Tu tarea es ser el arquitecto de su ocaso mientras él cree que tú eres el soporte de su cenit. Cuando el recurso que lo hacía intocable empieza a desvanecerse, cuando su red de contactos se debilita o cuando el mercado en el que opera cambia, ese es el momento de la retirada de la estructura. Simplemente deja de sostenerlo. Quita el andamio de apoyo que le has proporcionado durante años. A menudo no necesitas hacer nada activamente para aplastarlo. La gravedad de su propia mediocridad y las deudas contraídas con otros harán el trabajo por ti. Verás cómo cae, no por un empujón tuyo, sino por la ausencia de tu mano. Llegamos a la herramienta más letal del arsenal maquiavélico: la indiferencia estratégica. El traidor busca una reacción, busca odio, busca miedo, busca competencia. Si le das odio, le das importancia. Si le das miedo, le das poder, pero si le das indiferencia, lo aniquilas existencialmente. Trata sus intentos de provocación como si fueran el ruido de fondo de una ciudad lejana. Cuando un falso amigo intenta traicionarte y tú respondes con una calma absoluta, como si su movimiento fuera un error de cálculo irrelevante, le robas su narrativa. Lo dejas solo en un escenario vacío, gritando a una audiencia que ya se ha ido. Para Maquiavelo, el desprecio es la forma más elevada de castigo, porque es la única que no reconoce al otro como un igual. Al final de este largo camino de sombras, tácticas y contragolpes, regresamos a la pregunta inicial. ¿Qué queda de ti? El costo emocional del poder no es solo la soledad, es la transformación perceptiva. Ya no ves amigos, ves vectores de fuerza, ya no ves lealtad, ves alineación de intereses. Algunos dirán que esto es una tragedia. Maquiavelo te diría que es la única forma de honestidad posible en un mundo de máscaras. Ser un experto en la táctica de aplastar falsos amigos no te hace una mala persona, te hace una persona inexpugnable. Has decidido que tu destino no será un accidente provocado por la voluntad de otro, has decidido que si alguien va a escribir el último capítulo de tu vida, serás tú con la tinta de tu propia prudencia. La traición es una sombra que solo proyectan aquellos que están bajo la luz del éxito. No huyas de ella. No te lamentes por ella. Abrázala como la confirmación de tu importancia y úsala como el yunque donde forjarás tu carácter más duro. Los falsos amigos son los maestros más crueles, pero también los más efectivos. Te enseñan que la única base sólida sobre la cual construir un imperio es tu propia capacidad de sobrevivir a sus ruinas. Si este viaje por las tácticas más oscuras del poder te ha dado la claridad que necesitabas para identificar a ese amigo que hoy te sonríe con demasiada insistencia, entonces hemos cumplido nuestro propósito. El conocimiento es la única armadura que no pesa.
En dominio oculto no buscamos que seas amado, buscamos que seas el dueño absoluto de tu realidad. La pregunta que queda flotando en el aire es, ahora que tienes las herramientas, ¿quién será el primero en notar que tu mirada ha cambiado? ¿Quién será el primero en sentir que el suelo que pisa ya no es suyo, sino un préstamo que tú puedes revocar en cualquier momento? El juego ha comenzado y esta vez tú conoces todas las jugadas. Mantente alerta, mantente frío y sobre todo, mantente soberano. La ingeniería de la lealtad sintética es el paso final del arquitecto del poder. Es la transición de la defensa a la creación de un ecosistema donde la traición sea no solo moralmente impensable para los demás, sino técnicamente imposible. Maquiavelo sabía que no puedes dejar un vacío tras purgar a los falsos amigos. El vacío atrae a nuevos depredadores. Debes llenar ese espacio con una estructura de lealtad que no dependa del azar, sino del diseño. La lealtad sintética es aquella que se fabrica mediante la dependencia, la gratitud estratégica y la deuda perpetua. Es una lealtad que se siente como amistad, pero que funciona como una cadena de acero. Para reconstruir tu círculo desde las cenizas, debes aplicar la prueba del sacrificio inicial. Cuando permitas que alguien nuevo se acerque a la periferia de tu poder, no lo hagas por afinidad electiva ni por carisma. Hazlo basándote en su historial de deudas. Maquiavelo sugiere que los hombres que han sido tus enemigos y que luego son ganados por ti suelen ser más leales que aquellos que siempre han sido tus amigos. ¿Por qué? Porque el antiguo enemigo tiene una necesidad desesperada de borrar su pasado y demostrar su nueva valía. Su lealtad es un acto de redención, y la redención es un motivador mucho más potente que la complacencia de la amistad antigua. Al reclutar tu nuevo círculo, busca al talento aislado. Busca a individuos con una capacidad técnica o política inmensa, pero que, por su carácter o sus circunstancias, carezcan de una base de poder propia. Al convertirte en su único puente hacia el éxito, su lealtad no es una opción ética, es una necesidad biológica. Si tú caes, ellos regresan a la irrelevancia. Esa es la definición de un aliado sintético. Alguien cuya existencia pública está ligada umbilicalmente a tu permanencia en el trono. Un error de los ingenuos es creer que un favor se paga con un favor. En la ingeniería de la lealtad, un favor debe ser tan grande que el receptor nunca pueda devolverlo por completo. Maquiavelo entendía que el beneficio debe otorgarse de manera que cree una asimetría permanente. Debes convertirte en el arquitecto de las oportunidades de los demás. Cuando salvas la carrera de alguien, cuando proteges a su familia o cuando multiplicas su patrimonio, no estás siendo generoso. Estás comprando opciones sobre su alma. La lealtad sintética se mantiene a través de la retroalimentación de la gratitud. No permitas que olviden el origen de su bienestar. No lo hagas de forma tosca, sino a través de la presencia constante de tu influencia en sus vidas. Cada vez que disfruten de su posición, deben ver, aunque sea en la periferia de su mente, tu sombra como el facilitador de esa realidad. El día que un aliado cree que ha alcanzado el éxito por sus propios méritos, ese día ha comenzado a incubar la semilla de la traición. El soberano debe ser, a ojos de su círculo, el sol sin el cual nada crece. Incluso dentro de este círculo de hierro, la seguridad es un proceso, no un estado. Aquí es donde aplicas la arquitectura de la catedral. En la construcción de las grandes catedrales, los artesanos a menudo solo conocían el plano de su sección específica. Solo el maestro de obras conocía el diseño total. Tu círculo de aliados debe operar bajo este principio. El aliado A no debe saber qué tareas está realizando el aliado B. Esta fragmentación cumple dos funciones vitales. Primero, impide la colusión. Dos aliados que no confían plenamente el uno en el otro porque no conocen sus agendas respectivas no pueden unirse para derrocarte. Segundo, te convierte en el único nodo de síntesis. Tú eres el único que posee la imagen completa. Esto te hace indispensable. La traición requiere que el traidor crea que puede operar el sistema sin ti. Si el sistema es tan complejo y está tan fragmentado que solo tú puedes hacerlo funcionar, la traición se convierte en un acto de sabotaje propio. Para mantener la lealtad sintética vibrante, debes dominar la programación de incentivos de Maquiavelo. Los beneficios deben otorgarse poco a poco, de manera que siempre quede la esperanza de recibir más. Si das todo de golpe, el aliado se sacia y su utilidad decrece. La lealtad es un músculo que se atrofia si no tiene un objetivo por el cual esforzarse. Mantén a tus aliados en un estado de hambre controlada.
Celebra sus éxitos con pompa, pero mantén siempre un premio mayor justo fuera de su alcance inmediato. Esta tensión entre la satisfacción presente y la ambición futura es lo que mantiene la cohesión del círculo de hierro. Un aliado que siempre está esperando tu siguiente gesto de gracia es un aliado que no tiene tiempo para conspirar. Debemos ser honestos. Vivir en el centro de un círculo de hierro construido sobre la ingeniería de la lealtad es agotador. Es una obra de arte que requiere mantenimiento diario. Debes estar presente, debes ser observador, debes ser el juez y el proveedor. El precio de no ser traicionado es la renuncia a la relajación. El soberano nunca está fuera de servicio. Cada conversación, cada cena, cada gesto es una oportunidad para calibrar la tensión de las cuerdas que sostienen tu imperio personal. Pero compáralo con la alternativa. Compara esta soledad vigilante con la ceguera de aquel que se entrega a la amistad verdadera solo para despertar con el patrimonio saqueado y el honor por los suelos. Maquiavelo no nos invita a la tristeza, nos invita a la madurez política. Nos dice que el mundo es un lugar donde las fuerzas chocan y que solo aquellos que aceptan la naturaleza del choque pueden sobrevivir a él. Al final de este tratado de sombras, queda una verdad que trasciende el cinismo. La táctica de Maquiavelo para aplastar falsos amigos y construir aliados sintéticos es, en última instancia, un acto de respeto hacia la realidad. No exiges a los hombres que sean ángeles porque sabes que son humanos. No les pides que sacrifiquen su interés por el tuyo porque sabes que es imposible. En lugar de eso, diseñas un mundo donde su interés y el tuyo sean la misma cosa. Esto es dominio oculto. Has pasado de ser una víctima potencial de las circunstancias a ser el programador de tu propia seguridad. La traición ya no es algo que te pasa. Es un fenómeno que observas, diseccionas y neutralizas desde una posición de superioridad técnica. ¿Estás listo para aplicar el rigor de la purga y la precisión de la reconstrucción? El círculo se cierra. Las máscaras han caído. Y en el centro de todo solo quedas tú, con la mirada limpia y el puño cerrado sobre las riendas de tu destino. Si este guión ha transformado tu visión del poder, tu siguiente paso es la ejecución. No permitas que este conocimiento se evapore, conviértelo en tu nueva gramática social. Suscríbete para seguir descendiendo a las profundidades de la psicología del dominio. La próxima vez que alguien te llame amigo, sabrás exactamente qué buscar detrás de esa palabra. La estética del carisma, depredador es el velo de seda sobre la armadura de acero. Maquiavelo, en su disección de la virtud, comprendía que el gobernante no solo debe poseer el poder, sino también representar una versión del poder que sea digerible para los demás. Para aplastar falsos amigos, primero debes atraerlos hacia una zona donde sus instintos de preservación se relajen. Aquí es donde el carisma deja de ser un rasgo de la personalidad para convertirse en una herramienta de precisión quirúrgica. Es el arte de proyectar una vulnerabilidad calculada que invite al traidor a mostrar sus colmillos antes de tiempo. El error del amateur es intentar parecer invulnerable en todo momento. La invulnerabilidad absoluta genera sospecha y distancia. Hace que el enemigo sea cauteloso. El estratega maquiavélico, en cambio, utiliza la vulnerabilidad escénica. Esto consiste en elegir una debilidad menor, una grieta cosmética en tu armadura y permitir que tus amigos la vean. Puede ser una supuesta inseguridad sobre un proyecto, un cansancio fingido o una duda trivial. Al hacer esto, alimentas la arrogancia del traidor. El falso amigo, al ver tu debilidad, siente una oleada de superioridad. Cree que ha encontrado el punto ciego del león. En su mente, él ya está ganando. Esta relajación de su guardia es tu mayor ventaja operativa. Mientras él se enfoca en esa falsa herida, tú estás observando cómo se posiciona para atacar. Estás viendo sus alianzas, sus fuentes de información y su timing. Le has dado un mapa falso de tu tesoro para ver qué ruta toma para robarlo. El carisma depredador opera bajo lo que llamamos el efecto termostático. Debes ser capaz de irradiar una calidez envolvente que haga que las personas se sientan seguras, importantes y sobre todo comprendidas. Maquiavelo insistía en que el príncipe debe parecer clemente, fiel, humano, íntegro y religioso. Pero la clave está en la palabra parecer. Esta calidez no es un sentimiento,
Es una atmósfera que creas para bajar la resistencia del entorno. Sin embargo, esta calidez debe estar salpicada de microseñales de frialdad extrema. Es la mirada que se hiela por un segundo cuando se menciona una deslealtad ajena, o el silencio prolongado tras una sugerencia impertinente. Estas fluctuaciones térmicas en tu personalidad crean una dependencia psicológica en el falso amigo. Él buscará desesperadamente volver a tu calidez, esforzándose por complacerte para evitar ese frío repentino que no logra comprender. Lo has convertido en un adicto a tu aprobación, y un adicto es mucho más fácil de monitorear que un competidor independiente. En la construcción de tu nuevo círculo, debes establecer el protocolo de la confianza unidireccional. Tú debes ser el receptor de todas las confidencias, pero el emisor de ninguna. El carisma depredador te permite extraer información mediante la técnica de la escucha activa agresiva. Haz preguntas profundas, muestra una empatía desbordante, valida sus ambiciones más oscuras. La gente tiene una necesidad patológica de ser vista. Y el traidor, más que nadie, busca validación para su futuro golpe. Al convertirte en el confesor de tus potenciales enemigos, obtienes el plano detallado de sus ambiciones. Ellos creen que están construyendo un vínculo de complicidad contigo. En realidad, están entregando las armas con las que podrías destruirlos. Maquiavelo advertía que un hombre que confía sus secretos a otro se convierte en su esclavo. Tu tarea es ser el amo de una biblioteca de secretos ajenos, mientras tu propia mente permanece como una caja negra, impenetrable incluso para aquellos que duermen a tu lado. Para neutralizar a los falsos amigos con la estética del carisma, debes dominar el espejismo de identidad. Esto consiste en reflejar los valores y deseos de la persona que tienes delante. Si el sospechoso es un hombre de ambición económica, muéstrate como un mercantilista pragmático. Si es un idealista resentido, habla el lenguaje de la justicia y el mérito. Cuando el traidor ve en ti un reflejo de sí mismo, su capacidad crítica se anula. Nadie traiciona a su propio espejo, al menos no hasta que cree que puede reemplazarlo. Este espejismo te da el tiempo necesario para desviar sus recursos hacia tus propios fines. Estás utilizando su ego como una venda para sus ojos. En el realismo político, el carisma no es ser agradable, es ser conveniente para la narrativa interna del otro. Finalmente, el carisma depredador culmina en el aura de la inevitabilidad. A pesar de tu calidez y tu supuesta vulnerabilidad, debe haber una verdad subyacente que todos en tu círculo perciban. Tu éxito es un hecho consumado de la naturaleza. Los hombres traicionan cuando ven una oportunidad de cambio. No traicionan cuando sienten que el cambio es imposible. Debes proyectar que cualquier intento de desplazarte no es solo una falta de lealtad, sino un error de lógica. Como el sol en el sistema solar, tu posición no es negociable. Esta percepción de inevitabilidad aplasta la voluntad del traidor antes de que pueda articular un plan. Se resigna a ser un satélite porque la idea de que tú caigas parece tan improbable como que el mar se seque. Has ganado la guerra en el plano de la imaginación ajena, que es donde nacen todas las traiciones. Llegamos al final de esta arquitectura de la sospecha y el poder. El manual de Maquiavelo no es para los que buscan consuelo en la multitud, sino para los que aceptan el peso de la corona. Has aprendido a identificar el veneno en la sonrisa, a aplastar la amenaza mediante la asfixia silenciosa, a convertir a los enemigos en rehenes de su propio interés y a vestir tu poder con la seda del carisma. El mundo exterior seguirá viendo amigos y lealtades. Tú, desde tu posición de soberanía, verás estructuras, flujos de poder y puntos de ruptura. Esa es tu ventaja, esa es tu carga. La traición ya no tiene poder sobre ti porque has dejado de ser una víctima de la esperanza para convertirte en un maestro de la realidad. En dominio oculto, hemos despojado al poder de su mitología para entregarte su mecánica. El resto depende de tu mano. El guión de tu vida está ahora en tus dedos, y los falsos amigos son solo personajes secundarios que puedes editar o eliminar a tu antojo. La liturgia del adiós no es un acto de despecho, sino la ejecución de una sentencia de muerte social y psicológica. Maquiavelo sabía que el final de una relación con un traidor es tan crítico como su inicio. Un adiós mal gestionado deja un enemigo con sed de venganza y con la narrativa de su parte.
Un adiós maquiavélico, en cambio, deja un vacío absoluto, una desorientación tal que el traidor queda invalidado para cualquier acción futura. No se trata de decir adiós, se trata de borrar el rastro de tu existencia en su vida mientras aseguras que tu sombra lo persiga en cada uno de sus fracasos venideros. La primera fase de la liturgia es la privación de la realidad. El traidor se alimenta de tu reacción. Necesita tu ira, tu decepción o tu confrontación para validar su importancia. La táctica más devastadora es el silencio de estado. De un momento a otro dejas de existir para él. No hay bloqueos dramáticos en redes sociales que delaten afectación. Simplemente no hay respuesta. Sus mensajes caen en un pozo sin fondo. Sus llamadas resuenan en el vacío. Al quitarle el acceso a tu energía, lo obligas a enfrentarse a su propia insignificancia. En la psicología del poder, el contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. El odio es un vínculo, la indiferencia es un muro. Al aplicar esta privación, el traidor entra en una espiral de paranoia. Se preguntará, ¿qué sabe? ¿Qué está planeando? ¿Por qué no me ataca? Esa incertidumbre es un ácido que corroe su capacidad de planificar. Mientras él gasta su energía mental intentando descifrar tu silencio, tú ya estás operando en un tablero nuevo a kilómetros de distancia de su alcance. Maquiavelo advierte que el príncipe debe preocuparse por la opinión pública incluso cuando actúa con dureza. Antes de ejecutar el adiós definitivo, debes haber preparado el terreno mediante la siembra preventiva de duda. No hables mal del falso amigo. Eso te hace parecer despechado. En su lugar, utiliza la técnica de la compasión tóxica. Expresa a terceros con un tono de profunda tristeza y preocupación que temes que X no esté pasando por un buen momento, que sus decisiones recientes son erráticas y que, por el bien de ambos, has tenido que distanciarte para no ser arrastrado por su inestabilidad. Cuando el traidor intente contar su versión de los hechos o atacarte, sus palabras caerán sobre un terreno ya abonado con la idea de su propia degradación mental o profesional. Su verdad será leída como un síntoma de su caída, no como una acusación legítima contra ti. Lo has desarmado retóricamente antes de que pueda desenvainar. Un falso amigo aplastado siempre intentará volver cuando las cosas le vayan mal o cuando se dé cuenta de que fuera de tu órbita hace frío. La liturgia del adiós exige el sellado hermético de las puertas. Esto se logra mediante la exposición de la deuda moral. En tu última interacción técnica, que debe ser breve, fría y preferiblemente por un medio que deje constancia, debes enumerar de forma aséptica y matemática todos los beneficios que él recibió de ti y cómo su traición no fue una ofensa emocional, sino un error de cálculo logístico. No le recrimines que te dolió, recrimínale que fue ineficiente. Al reducir su traición a un fallo de inteligencia, golpea su ego de una manera que el dolor emocional nunca lograría. Le dejas claro que no lo ves como un villano épico, sino como un mal socio, un activo defectuoso. Esta deshumanización del vínculo impide que él pueda generar una narrativa de redención o perdón. Has cerrado el libro y has quemado la biblioteca. En la guerra, la táctica de tierra quemada asegura que el enemigo no pueda encontrar sustento en el territorio que ocupa. En la liturgia del adiós, esto significa retirar cualquier recurso, contacto o validación que el traidor haya obtenido a través de ti, pero hazlo de forma que parezca una consecuencia natural de su partida, no una represalia. Si él tenía acceso a tu red de contactos, informa a esa red que ya no puedes hacerte responsable por las acciones de X. Esa frase es letal. En los círculos de alto nivel, la responsabilidad personal es la moneda de cambio. Al retirar tu aval, lo dejas desnudo ante el mundo. Sus antiguos aliados empezarán a verlo con los mismos ojos con los que tú lo ves. Como un riesgo innecesario, lo has aplastado no golpeándolo, sino simplemente dejando de protegerlo de la intemperie. Al cerrar este último capítulo, te encuentras en el lugar que Maquiavelo reservaba para los grandes, el centro del poder purificado. La liturgia del adiós es el rito de pasaje hacia una soberanía superior. Sí, hay un costo. El costo es la cicatriz de la experiencia y la pérdida de la capacidad de confiar de forma ingenua. Pero a cambio, has ganado la libertad de los despiertos. Ya no eres el juguete de las emociones ajenas ni la víctima de los falsos amigos. Eres el arquitecto que sabe cuándo demoler una estructura que amenaza con colapsar sobre él. Has transformado la traición en una herramienta de selección natural.
Los que quedan a tu lado ahora saben que tu amistad es un privilegio y que tu enemistad es un destino del que no se regresa. Hemos recorrido todo el camino, desde la identificación del falso amigo en las sombras de la sospecha, pasando por la neutralización táctica y la ingeniería de la lealtad, hasta este cierre definitivo de la liturgia del adiós. Niccolò Machiavelli te sonreiría desde la historia, no porque seas cruel, sino porque has dejado de ser una presa. Este ha sido el podcast de Dominio Oculto. El conocimiento que acabas de adquirir es una carga pesada, pero es la única que te permite caminar erguido en un mundo de sombras. No esperes a que te traicionen para aplicar estas lecciones. El estratega actúa mientras el cielo está despejado, porque sabe que la tormenta es solo cuestión de tiempo. Mantén tus ojos abiertos, tu círculo pequeño y tu mente fría. La próxima vez que alguien te extienda la mano con una sonrisa, no verás a un amigo. Verás una posibilidad y en esa posibilidad tú ya habrás calculado el final. Esto es Dominio Oculto. El poder no se comparte, se ejerce. Hasta la próxima ejecución.